Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros Picasso poeta. Resulta que Picasso a lo largo de su vida escribió bastante y sobre todo en un periodo que tuvo como de crisis, que abandonó el arte entre el 35 y 40. Tenía embarazada a María Teresa Walter, que tenía 16, 17 años, era menor de edad. A su vez, su mujer, Olga Koklova, no quería divorciarse, no quería darle el divorcio. O sea, tuvo como un periodo de agobio total y entonces me parece que de los 300 escritos que ya se han publicado en Francia, 200 y pico son de esa época. Tiene obras de teatro, todo esto ya ha sido publicado en Francia y aprovechando que es el cincuentenario, porque en 1973 Picasso muere a la edad de 93 años, aprovechando este centenario y las 47 exposiciones que hay a lo largo de todo el mundo, pues han decidido publicar en español todos los escritos del artista. Algunos de ellos son inéditos, tienen obras de teatro, volumen que incluye, yo que sé, diarios juveniles, textos poéticos, dos obras de teatro, como he dicho, y un manuscrito póstumo. Me va por la cabeza que Picasso, que eso también se lo han hecho a Miquel Barceló con la Divina Comedia, le pidieron que ilustrara, me parece que la Lisístratas y también el Arsamandi, no, ¿cómo se llama? La Metamorfosis de Ovidio. Yo las tuve que traducir, me las sé de memoria. No os podéis imaginar la cantidad. Cuando vemos guiones y nos parecen muy originales, yo digo, ¡oh! Las Metamorfosis de Ovidio son como un manual. O sea, hay muchísima influencia, por ejemplo, en Josep Pla, el escritor catalán de poesía, etcétera. O sea, realmente en la cultura grecolatina están todos los códigos que se usan actualmente para hacer. Entonces, si quieres ser guionista, lo digo por si alguien me escucha que quiere ser guionista, realmente dedícate a leer todo lo que es Grecia y Roma, y ahí tienes casi el plantel para echar mano a la hora de crear una historia, ¿no? Eso yo creo que lo tenían claro también en el Renacimiento. Bueno, él vive siempre rodeado. Pero quien se cree que Picasso es inculto va bastante equivocado, porque Picasso, yo que sé, ha leído a los místicos españoles, tiene bastante buena formación, tiene la cabeza bastante amueblada. Él dice, me acuerdo que decía una vez a un amigo que, bueno, que él creía que era poeta, pero que se había estropeado por el camino. Disparate, decía. Tiene escrito en papel higiénico, tiene escrito en papel de periódico. Después su ¿cómo se dice? Su asistente, que dirían los americanos, su secretario, lo que hizo fue pasárselo a máquina, muchos de ellos, para que no se perdieran, porque le daba el arrebato y escribía, lo cual está muy bien. Pero yo os digo, le pasa también un poquito con la escultura, que no se atreve a publicarlos porque dice que a lo mejor no son de calidad y tal, pero sin embargo sí que están bastante bien. Y os voy a hacer una cosa, es curioso porque nosotros tenemos el ejemplo, eso la gente lo desconoce, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez fue pintor muchos años, bueno, muchísimos no, pero fue pintor bastante años, y cuando se fue, estaba en Sevilla, se fue a Madrid, fue abandonándolo poco a poco por la poesía. Por ejemplo, Omar Pamuk, que es premio Nobel, fue pintor bastantes años, más que Juan Ramón Jiménez. O sea, hay muchísima gente que han pasado, digamos, de la pintura a las letras. Estoy intentando acordarme. Por ejemplo, Miguel Ángel, el divino Miguel Ángel del Renacimiento, era un poeta increíble. Yo que sé, Blake también era poeta y también era artista. O sea, es una cuestión de soporte, no hace falta esa, no sé, es bueno la interdisciplinariedad, porque, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel era, aunque lo conocéis por la Capilla Sixtina, realmente era escultor, y entonces, como tenía, con Julio II, tenían un pico de Julio II en aquella época, que era un mecenas maravilloso de artistas, Bramante, que era el constructor de lo que fue el arquitecto, tenían sus piques porque dentro de lo que es el arte hay el carácter muy temperamental, ¿no? Son muy sanguíneos. Y entonces tenían un pique, ¿no? Y entonces Bramante le dice a Julio II, pues que como sabía que este era escultor, le dice que pinte la Capilla Sixtina, porque así lo haría fatal y perdería cancha, que dirían los argentinos, ¿no? Pero claro, este era un artista
fuera de serie. Y entonces, pues hizo la Capilla Sixtina, claro, la hizo como le pasa a Mantegna, que también era escultor. La hace muy volumétrica porque era escultor. En escultura, no es por nada, pero somos mejores dibujantes, tenemos una sensación del volumen distinta, lo hacemos menos plano, por decirlo de alguna forma. Bueno, lo que estaba contando antes es que hay mucha gente no, pero hay bastantes artistas que han pasado de la pintura a la escritura o que han llevado de forma paralela una cosa y otra. Por ejemplo, aquí en España, Gordillo es un escritor estupendísimo también, el pintor. Yo qué sé, ya os he dicho montones de veces que nuestro ser tiene acción y ensimismamiento, ¿no? Son ensimismamientos distintos el escribir, el pintar, etcétera, ¿no? Y lo que en realidad está girando alrededor del ser, de tu patrón. Bueno, voy a ver si os cuento esto, voy a ver si os cuento Picasso, que si no voy a poner a contaros los artistas que han utilizado diferentes soportes. Yo creo que todos, francamente. Bueno, Picasso siempre vive rodeado no solo de pintores, escultores, sino también de muchísimos escritores. Él fue amigo de, yo qué sé, de Apollinaire, de Marc Jacobs, de Paul Éluard, de Michel Leiry, de Jean Cocteau. Era íntimo de Pierre y de Apollinaire también, de Pierre Reveldy, de Benjamin Peret, de Tristan Tzara. Era amiguísimo de escritores y también se rodea de poetas en el Quatre-Gats de Barcelona y en Montmartre, que en aquella época era súper bohemio. Bueno, en la puerta de su taller de Baton Lavoie, que compartía con muchísima gente, porque es muy habitual cuando los artistas no tienen espacio, hacen, ¿cómo se llama? Coworking, ¿no? Se dice hoy. O sea, como un espacio, tienen un espacio limitado, entonces entre todos pagan un alquiler grande. Eso existía y existirá. Allí en Baton Lavoie dio vida a las señoritas de Avignon y había un cartel que decía lugar de encuentro de los poetas. Es que la poética es todo. Bueno, Picasso es reconocido por estos como uno de los suyos, la pintura es poesía. Dice Picasso a François Gillot. Os he hablado todos estos días de François Gillot, de su hijo Claude, de Paloma, etc. Bueno, la que sobrevivió a Picasso, pero siempre duda de su calidad como escritor. Picasso no está seguro de estar al nivel, pero sin embargo sí que es buen escritor. Os voy a decir también una cosa, cuando un objeto, o sea, un artista es objeto de culto, entonces pues que todo lo suyo vale, pero en el caso de Picasso es bastante talentoso. Entonces se escribe, Picasso decía, dice, tengo que leerlo, es como desnudarse, pero no estaba seguro de publicar, dice, es como desnudarse en todos los sentidos cuando quizás no sea el momento, por eso no publicaba. Bueno, otros muchos artistas plásticos también han coqueteado, como os he dicho, como Miguel Ángel, William, Juan Ramón Jiménez, Omar Pamuk, etc. La editorial Akal, que es maravillosa, yo tengo un diccionario de filosofía para la CAL, para los términos filosóficos, usarlo en arte, ¿no? Y casi siempre he dicho que necesitaba otro diccionario para entender el diccionario, porque no es fácil, pero es maravillosa. O sea, a lo mejor con un concepto se tira a 4 o 6 páginas. Y eso que tengo el diccionario reducido, que es así de grande, digo, pues ¿cómo será el no reducido? Bueno, ACAL, esta editorial, con el apoyo de la Comisión Nacional por la conmemoración del 50 aniversario, estoy aquí haciendo publicidad, de la muerte del artista de la Fundación Almine y Bernard Ruiz Picasso, publican en español el volumen con todos sus escritos, aprovechando los 50 años, ¿no? Ese es un homenaje. Bueno, en el 2010 se hizo en Francia esto mismo, se hace en francés, la Gallimard, que es una editorial muy conocida en Francia. Bueno, cuenta con una introducción y notas de Marie-Laure Bardenac y Christine Piot. Dice, la fascinación que sigue ejerciendo Picasso en el público hace más necesario que nunca la lectura de estos textos generalmente desconocidos por el gran público, sin embargo indispensables para el entendimiento y comprensión de su obra. Bueno, aunque a los 12 años él empieza a redactar en La Coruña su diario, manuscrito entre 1893 y 1895, el precoz Picasso pintor es un autor tardío. Se sumerge en la escritura literaria ya ha entrado la cincuentena. 1935 es un annus horribilis para Picasso
y espera una hija con su nueva amante, que es María Teresa Walter, que era una niña prácticamente, era una adolescente. Su esposa Olga no le quiere dar el divorcio y sufre una crisis personal y creativa. Deja de pintar y se centra en la escritura. Es que la escritura es muy catártica, la pintura también y el dibujo también, pero la escritura más. De los 340 textos que hay, 280 son de esta época, del periodo entre 1935 y 1940. Él estaba viviendo en París. Y os voy a decir una cosa, por un lado, él sufre con la guerra civil muchísimo. De hecho, cuando le pagan el Guernica, él utiliza ese dinero de la joven república, que estaba ya francamente pegando, agonizando, lo utiliza para los españoles que van a Francia con lo opuesto, puedan llegar a México. Está facilitando Cárdenas, está facilitando barcos, pero claro, hay que llegar con niños pequeños andando a los barcos, y él ayudó a todos estos exiliados españoles con el dinero que le dieron por pintar Guernica. Bueno, él está sufriendo muchísimo la guerra civil, y por otro lado está en París y está sufriendo también como o sea, la Segunda Guerra Mundial ya está allí. Está, yo qué sé, la República de Vichy, que ya es pro-nazi, etcétera. O sea, hay persecución a los judíos. Está viviendo una época turbulenta en lo personal y en lo humano y en lo artístico. Bueno, el libro, que ahora se ve la luz, concluye todos los escritos inventariados hasta la fecha y fechado. La familia está ayudando para que todo salga fuera. Fechado el 18 de abril de 1935 al 20 de agosto de 1959. O sea, 14 años antes de lo que fuera su muerte, que fue me parece que en abril de 1973. Un cuarto de siglo escribiendo. Este hombre era una máquina. Dejó 40.000 objetos artísticos, 43.000 creo. O sea, la gente suele, cuando se muere, tiene 500 objetos artísticos y tal, 40 y tantos mil. Bueno, entre ellos, pues textos inéditos descubiertos recientemente, tanto de la colección de Dora Maar como en colecciones privadas y en las de los museos Picasso de Barcelona y París. Más de 340 textos poéticos en francés y en español, 2 obras de teatro, una satírica y otra lírica. Una se llama El deseo atrapado por la cola, en la que aborda pues las penurias de los parisinos en los años 40. Él ya tenía dinero en aquella época, de los años de la ocupación alemana. Las 4 niñas que transcurren en un huerto donde hay unas adolescentes que se divierten, y bueno, publicadas de recientemente, entre 1945 y 1948 en Gallimard. Después, editorial que en 1978 publica póstumamente, a la muerte de Picasso, que había sido en el 43, El entierro del conde Orgaz. Yo os dije que Picasso tenía una fascinación y una fijación grandísima con el Greco, es su referente por excelencia, y así lo entendió el Kunstmuseum de Basilea, que hizo una exposición donde unía la obra del Greco y Picasso, y como tenía el Greco, tuvo mucho que ver con la señorita de Avignon, con el cubismo, etcétera, etcétera. Bueno, el Greco es una fijación en él toda la vida. Bueno, el de entierro del conde Orgaz, de 6 de enero de 1957 al 20 de agosto del 59. Se suman también los diarios que tiene. Todo esto se ha publicado entre 1893 y 1895. El sueño de las mentiras de Franco. Él tenía obsesión con Franco, lo odiaba a tope por la desgracia que había traído al país. Es que lo que pasó en Málaga, su tierra, fue muy desagradable. Lo de Franco está escrito entre el 15 y el 18 de junio de 1937. Tiene también anotaciones manuscritas. Os estoy diciendo estos escritos de que van. Anotaciones manuscritas sobre arte. Dice, ningún pintor hasta la fecha ha hecho tantas cosquillas y a la pintura ha producido tanta risa como Matisse, hasta provocar carcajada. En 1989, Gallimard publica todos los textos poéticos de Picasso, que era un bestia trabajando, con prefacio de Michel Liret, coincidiendo con la exposición Picasso Poeta, el lápiz que habla, en el Museo Picasso de París. Entre 1919 y 1920, entre 2019 y 2020, es el Museo Picasso de Barcelona el que inaugura una muestra sobre Picasso Poeta, y la mayoría de los escritos proceden del Museo Parisino, fruto de la datación de 1979. Bueno, también
hay material de los archivos Picasso en esta publicación que se ha hecho y que quiere que sea, es un homenaje y que quiere que sea muy completa. Y también vienen cosas de colecciones privadas. Bueno, hay escritos en papel higiénico, sus escritos tienen falta de ortografía, discordancias, tachaduras. Bueno, son diversos los cuadernos, el azul, negro, de cuero, de pergamino, el Royan, el álbum de François, Pepe Hilo, tauromaquia, dibujos, escritos. Él escribía donde pillaba, aquí te pillo, aquí te mato, todo lo hacía igual. Jaime Sabatés, que es su Jaume Sabatés, que es su secretario de Picasso, lo que hizo fue mecanografiar las cosas que escribía por ahí para que no se perdieran, y algunos con añadidos de puño y letra del propio Picasso. Están escritos con lápiz negro, de colores, a tinta china, negra, verde, bolígrafo, etcétera, etcétera, rotulador, en papel. Es que el arte es full time, en papel de dibujo, de carta, de sobres, de tarjeta, de invitaciones, trozos de periódico y hasta papel higiénico, todo vale. Algunos son grabados o litografiados. Los manuscritos de Picasso, advierte Bernadac y Piot, tienen falta de ortografía, las que quieras, discordancia, o sea, falta de concordancia, género, número. Rara vez. Es que Picasso es fruto de las vanguardias y hay que entenderlo así. Estamos en la época del Ulysses, que es un tocho así de gordo, que me lo he leído en inglés. Transcurre todo en 24 horas. Mi gato se ha dormido aquí encima de mis papeles. Picasso rara vez usa las mayúsculas, pero eso también lo reivindica la Bauhaus, al comienzo de sus textos para nombres propios. Hay todas las tachaduras que te la gana, enmiendas, arreglos, líneas, párrafos, subrayados una o varias veces. Sus manuscritos dicen semejan partituras musicales, dice Leiris. Dice, la escritura picassiana es una libre avalancha que no toma nunca forma de discurso. Haciendo caminos se revela rica en detalles, sin someterse a ninguna regla de eufonía, de ritmo, ni siquiera de sentido racional, verso libre. Deriva al hilo de las palabras, al hilo de las ideas, al igual que James Joyce, lo he dicho, el paralelismo. Picasso, estamos en plena vanguardia. Picasso juega incansablemente con palabras. Son dos prestidigitadores, producto de nuestro siglo, claro, son contemporáneos. Bueno, Picasso, os he dicho que le gustaban muchísimo los místicos, Santa Teresa, San Juan, Fray Luis de León, que eran todos hijos de conversos, eran hijos de judíos. Entonces, claro, ese mestizaje cultural hace que sea muy rico. De hecho, a Fray Luis de León, que se conocía perfectamente la Torá y tal, lo encarcelaron por eso, porque lo acusaron de judaizante, que no era en absoluto. Y el hombre se pasó varios años encerrado en una mazmorra, y cuando volvió a sus alumnos a Salamanca dijo, como decíamos ayer, bueno, simplemente eran unos artistas maravillosos. A nuestro Picasso le gustaba también muchísimo las novelas policíacas y de aventuras. Y uno de los que han hecho prefacio de su libro, María Laura Bernadac, dice, es que se lo digo María Laura en francés, Marie Laure. Bueno, la poesía de Picasso seduce al tiempo que molesta a escritora y poeta. Es una poesía visual, gustativa, olfativa, sonora, que enreda sonidos, colores, perfumes, que se acercan más al canto y al baile que a la literatura. El carácter excepcional de su escrito reside en la personalidad de su autor, en el aporte, la literatura moderna, corrosiva, a veces genial, de un novicio en la materia. Picasso desmantela, reconstruye o hace estallar su texto, presentándolo bajo todos los ángulos y facetas, como lo hacía con un objeto en el periodo cubista. Escritura sin Dios ni ley, que no se somete a nada, ninguna regla de orden sintáctico o racional, sino a la incesante solicitud de las imágenes, de las sensaciones que pasan por la cabeza. Bueno, él es lector de místicos españoles, como os he contado, como San Juan de la Cruz, pero también de la poesía maldita, como Rimbaud, Verlaine, etcétera, Mallarmé. A mí Mallarmé me encanta, de los tres el que más. Rimbaud me cae poco regular. A Pablo Picasso le gustan las novelas policíacas, como he dicho, las novelas de aventura, pero también los clásicos. Él llega, como os he dicho antes, llega a ilustrar la Metamorfosis, se lo encargaron, la Metamorfosis de Ovidio, la Lisístrata de Aristófanes. Dice Christine Piot de Picasso, que le susurra un día a un amigo suyo, dice, en el fondo creo que soy un poeta que se ha echado a perder.
¿No crees? Bueno, espero que os haya gustado esta mañana.